Buenos días chicos, hoy día en la clase de física vamos a ver ahora estática 2, la segunda parte de estática o lo que es equilibrio mecánico. A ver, nos dicen, hasta ahora hemos estudiado cada una de las fuerzas y cómo se grafican un diagrama de cuerpo libre, pero ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que un cuerpo se encuentre en equilibrio? Es más, vamos a tener que saber qué significa un cuerpo en equilibrio. Un cuerpo en equilibrio, para resumirlo, es cuando un cuerpo se encuentra en reposo o también en un movimiento en el cual no va a cambiar su velocidad. ¿Qué significa? Tanto un equilibrio estático como un equilibrio cinético. Y acá tenemos la representación. Equilibrio estático cuando la velocidad es cero, significa que está en estado de reposo. Y equilibrio cinético cuando la velocidad del cuerpo es constante, que significa que está aplicando un MRU. Entonces tenemos que equilibrio mecánico va a ser igual al reposo cuando la velocidad es cero o el MRU cuando la velocidad es constante. Entonces vamos a tener acá la primera condición de equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de traslación, la sumatoria vectorial de las fuerzas que afectan a dicho cuerpo tiene que ser nula. ¿Qué significa? Que la sumatoria de estas fuerzas, de todas estas fuerzas que vienen en diferentes direcciones, la suma de ellos, la sumatoria debe ser cero. ¿Qué significa? Que esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza, las cuatro deben ser iguales para que se eliminen, o sea, se cancelen y queden igual al cero. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que las fuerzas, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Entonces tenemos que la sumatoria también de fuerzas que van hacia la derecha es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Por ejemplo, tenemos acá un cuerpo en el cual fuerzas, hay una fuerza que está yendo arriba, hacia arriba, esta de acá, y hay una fuerza que está yendo hacia abajo, esta de acá. Estas dos deben ser iguales para que tenga en la parte vertical un equilibrio estático. ¿Qué significa? Que si acá vale 20, acá cuánto debería valer para que estas partes sean iguales. Si acá vale 20, acá también debe valer 20. Igual acá. Dirección horizontal es ahora, la línea horizontal. Fuerza que se está aplicando con dirección a la derecha, con fuerza que se está aplicando dirección a la izquierda. ¿Qué tenemos entonces? Que si acá vale 40, acá cuánto valdría 40. Para que todo el sistema, todo el cuerpo esté en equilibrio. Y por eso tenemos que F1 es igual a F2 y F3 igual a F4. Ahora pasamos al sistema de las poleas. Es un instrumento cuya función básica es cambiar la dirección de una fuerza. Para una misma cuerda que rodea a una polea, la tensión es la misma en cada punto de dicha cuerda. ¿Qué significa? Que si acá, en esta tensión, recordemos que una polea está sujeta a dos cables. Si acá la tensión es 20 newtons, acá también va a ser la misma tensión, ya que en el sistema de poleas los cables van a cargar el mismo peso del objeto. En este caso, si por ejemplo tenemos un cuerpo que está siendo sostenido por un sistema de poleas de dos cables, significa que cada cable se va a dividir la mitad del cuerpo que está encargando. Si fueran tres cables, se dividiría entre tres, porque cada cable se va a repartir el peso en un sistema de equilibrio. ¿Qué significa? Que en la misma cantidad. Entonces ponemos que acá, si acá es T y acá es F, significa que entonces va a ser igual.
Si acá es 20, acá también sería 20. Si acá es 30, acá también sería igual a 30. Entonces pasamos a los primeros ejemplos. Tenemos acá, nos dice calcular el módulo de la reacción del piso. Tenemos una fuerza que se está aplicando a un cuerpo de masa 2 kilogramos. La fuerza es 10 newton. Recordemos siempre que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, el cuerpo nos dice que pesa, que su masa es 2 kilogramos. Nosotros queremos hallar el peso. Recordemos que para hallar el peso, ¿qué teníamos que hacer? Multiplicar la masa por la gravedad. Multiplicamos masa por gravedad. Vamos a multiplicar el peso, que se representa con una W, es igual a la masa por la gravedad. Es igual a la masa por la gravedad. Entonces, en este caso, W es igual a, ¿cuánto es la masa? 2 por la gravedad, 10. Tenemos entonces que W es igual a 20 newton. Y justo ya está acá, 20 newton. Ahora, ¿hacia qué dirección apunta? Nosotros sabemos que el peso y la gravedad hace que los cuerpos tengan una dirección hacia la superficie de forma perpendicular. ¿Qué significa? Que la dirección de la fuerza del peso, va a ser con dirección vertical hacia abajo. Significa que la misma dirección va a estar yendo en contra del piso. Entonces, si tenemos una fuerza aparte de 10 newton que está yendo hacia el piso con otra de 20 newton, si son de la misma dirección, entonces podemos sumarlas y hallamos entonces la fuerza total que se le está aplicando en el piso o la fuerza resultante que se está aplicando al fuerza resultante con dirección hacia abajo. Con dirección hacia abajo. Es igual a 20 más 10. Esto vale 30. Entonces ya tenemos las fuerzas que están yendo hacia abajo. Ahora nosotros tenemos que calcular la fuerza que va hacia arriba. Recordemos que si nos dice que está en reposo, deben ser iguales. Nos dice R. Y por lo tanto, R, recordemos que fuerza hacia arriba, vamos a ponerle, a ver acá un paréntesis, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba con una, es igual a fuerza hacia abajo, listo. La fuerza que tenemos que van hacia arriba, ¿cuánto es? R. Es igual, y la fuerza que está yendo hacia abajo, hacia la superficie, 30. Entonces, ¿cuánto vale R? 30 newton. Y listo, ya está. Y hemos hallado la fuerza de reacción de la superficie, 30 newtons. Ahora pasemos al segundo problema, que nos dice calcular el módulo de la tensión en el cable. Que esto es un problema básico que ha venido en un simulacro de admisión. Entonces, vamos a hacer un corte imaginario a los cables. Tenemos acá un sistema de poleas en el cual el sistema se está sosteniendo de lo que podríamos decir un techo con dos cables, que significa que cada cable va a compartir el peso de la polea. Entonces, vamos a hacer dos cortes imaginarios. Vamos a separar los cuerpos. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Separamos la polea del objeto que está cargando. Entonces tenemos separado ya el objeto de 4 kilos y vamos a calcular su peso. El peso del objeto de 4 kilos que aplicamos, lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo, masa por gravedad. Entonces hacemos 4 por 10, va a ser igual a 40. Entonces ya tenemos la fuerza que está yendo en dirección hacia el piso, podríamos decir, hacia el piso.
Ahora, al momento de hacer el corte, para que este sistema esté en equilibrio, recordemos que la fuerza que debe ir arriba también debe ser igual. Que si abajo entonces es 40, la fuerza que está arriba debe ser 40. Ahora, en el otro sistema, acá, ya dejamos el objeto de 4 kilos, ahora pasamos a la polea. La polea, hemos separado su cable. Recordemos que cuando tenemos un cable de tensión, se produce al centro del cable de tensión fuerzas, la fuerza de reacción, y esa fuerza de reacción para que el cable resista y no se rompa deben ser iguales. Recuerden que eso vimos en los tipos de fuerza de reacción, fuerzas conservativas, etcétera, fuerzas normal. Entonces, tenemos acá el cable. Si el cable de acá es una fuerza de reacción, fuerza de tensión que está soportando el peso, acá 40, entonces acá también va a soportar 40. ¿Por qué? Porque la polea va a soportar el peso de esto. Y acá el cable va a soportar también. Tanto la polea como el cable van a soportar. Por ejemplo, si acá fuera 30, acá también sería 30. Entonces, al momento de hacer este corte imaginario, vamos a tener así siempre. Ahora, si fueran dos cables, ahí como haríamos, dividiríamos el peso en partes iguales. Si acá fueran dos cables, sería 20 y 20. Pero como es un solo cable, todo va a ser igual. Y ahora sí, entonces acá en la polea tenemos ahora una fuerza que está yendo hacia abajo de 40 newtons. Entonces tenemos acá ahora dos cables de poleas que están yendo hacia el techo, y acá lo mismo. Entonces tenemos, si 40 está yendo hacia abajo, y para que el sistema esté en equilibrio, y tenemos dos cables que están yendo hacia arriba, ¿qué tenemos que hacer? T más T es igual a 40. T más T, 2T. 2T es igual a 40. Dividimos, que nos queda T20. ¿Qué significa? Que cada cable se va a dividir 20 newtons. Y si acá vale T, acá ¿cuánto valdría? También T. Pero como nos piden ayer, esta parte de acá, el cable, entonces ¿cuánto mediría el cable? ¿Cuánto estaría soportando el peso del cable? Este cable, 20 newtons. Entonces, listo. Y eso es lo que se hace en este problema. Solamente nosotros tenemos que realizar el corte imaginario y separar los cuerpos. ¿Para qué? Para que sea más sencillo de resolver. Entonces espero que hayan podido entender la clase de hoy día y nos vemos en la siguiente semana. Gracias.